Salmo 90. Salmo 90. Es el salmo más antiguo de la Biblia. Es un salmo de Moisés. En general, todos los salmos eran canciones compuestas para ser cantadas. Es muy posible incluso que Moisés también era músico. El salmo, la colección son 5 libros que combinan lo que llamamos salterio, que son los 150 salmos que tenemos. El Salmo 90, la mayoría de las Biblias de ustedes allí, es el comienzo del libro 4, que va del Salmo 90 al 106. Son 17 salmos. Al final de cada sección hay una exaltación a la gloria de Dios. Al fin de cada uno de los 5 libros hay un reconocimiento a la gloria de Dios. Y el salterio termina con el Salmo 150, que es un llamado general a la exaltación de la gloria de Dios de esta manera. Todo ser que respire, alabe, adore, glorifique al Señor. Es decir, todos. El Salmo 90 es el salmo más antiguo. Y entre el Salmo 90 más antiguo y el Salmo 126, el más reciente, estamos hablando de 1000 años. Desde que escribió Moisés hasta el regreso del pueblo del cautiverio de Babilonia. O sea, cuando nosotros estudiamos los salmos, nosotros estamos estudiando 10 siglos de historia. Que son parte del contexto de los salmos. Vamos a leer, hermanos, Salmo 90. Así dice la palabra de Dios. Es la oración de Moisés, varón de Dios. Y yo quiero invitarte a concentrarte en este momento, porque solamente la lectura de la palabra de Dios ya bendice nuestros corazones. Y esté muy atento a estos 17 versículos, la grandeza de la revelación. Así dice la palabra de Dios: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¡Qué maravilla! Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, como una de las vigilias de la noche. Es decir, que para Dios una noche, un día es como 1000 años. Dios no sufre el daño del tiempo. Y el versículo 5, Moisés, inspirado por Dios, dice: los arrebatas como que con torrente de aguas. Son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Es decir, todos nuestros pecados están patentes, descubiertos a la gloria del brillo, de la luz, del rostro de nuestro Señor. Nada oculto, nada escondido.
Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años con un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira? Y tu indignación, según que debe ser temido. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia. Y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Oremos, hermanos. Santo Dios y Padre, una vez más clamamos, imploramos que tu Espíritu Santo sea nuestro guía en esta mañana para que tu palabra cumpla los propósitos de tu corazón para esta congregación y para todos aquellos que nos escuchan. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. De entre muchas citas acerca de la bendición que han sido los salmos en la historia de la iglesia, yo saqué una de Lutero, que dijo en el siglo XVI acerca de los salmos, de la importancia de los salmos. Dice: declaró Lutero que el libro de los Salmos no solo nos presenta la palabra de los santos, sino que también revela su corazón y el tesoro interior de sus almas, donde aprendemos a hablar con seriedad en medio de todo tipo de tormentas de viento. Y que el Salterio hace una promesa tan clara sobre la muerte y resurrección de Cristo y prefigura su reino, condición y esencia de toda la cristiandad, y tal que bien podría llamarse de una pequeña Biblia, hablando de los salmos. Y también declaró: es muy beneficioso tener palabras prescritas por el Espíritu Santo que los hombres piadosos puedan utilizar en sus aflicciones. Y en su lecho de muerte, Lutero recitaba constantemente: en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Dios de la verdad. Salmo 31, versículo 5. Lo que Lutero está diciendo es que este salmo trabaja todas las circunstancias de la vida del hombre. Y aquí es como que el interior, la esencia del ser humano, sin ninguna intención de esconder nada, está revelada. Porque aquí el salmista dice: tengo envidia de los impíos. Señor, tengo odio en mi corazón. Señor, estoy desanimado. Señor, quiero morir. O sea, la honestidad de las circunstancias de la vida reveladas acá. Y cómo tú y yo podemos ser bendecidos con estos 150 salmos. Como les decía, el libro de los Salmos es una colección de canciones, oraciones, lamentaciones del pueblo de Dios, escritas por varios autores desde los días de Moisés hasta el período posterior al cautiverio de Babilonia. Y mira qué interesante, hay más de 100 citas
de los salmos en el Nuevo Testamento. Y eso significa la relevancia en la historia de la redención. Este libro, Salterio, ha sido una fuente de consuelo para la iglesia de Dios a lo largo de los siglos hasta nuestros días. La pregunta es, pastor, vamos a estudiar un salmo que tiene por lo menos 3.500 años. Yo creo que estamos hablando de 4.000 años acá, por lo menos. ¿Cómo vamos a ser edificados con algo que fue escrito a 4.000 años atrás, en pleno siglo XXI? Bueno, vamos a dividir este salmo en 3 partes. Del versículo 1 a 6, habla acerca de la eternidad de Dios y la fragilidad humana. Después, en la segunda parte, vamos a hablar de la santidad de Dios y los pecados del hombre. Y por fin, la parte de la santidad de Dios y el pecado de los hombres va desde el versículo 7 a 12. Y del versículo 13 al versículo 17, vamos a hablar de las bendiciones de Dios y los anhelos del hombre. ¿Ok? Entonces, este salmo habla de las realidades. Y yo diría del contraste de las realidades. La realidad de quién es Dios y la realidad de quién somos nosotros. Y yo te invito a pensar, y vamos a mirar aquí, abra su Biblia, toma tu lápiz, haga las anotaciones, haga las reflexiones, piénsalo bien. Mira, dice la palabra de Dios: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Vamos a recordar un poquito quién escribió este salmo. Moisés. Moisés, un hombre que vivió 120 años. La Biblia dice que con 120 años él tenía vigor. Sus ojos estaban listos. O sea, Moisés no murió porque estaba viejo, cansado, muerto. Murió porque Dios quiso. Pero él tenía vigor. Él tenía vida. Moisés tiene su vida dividida en 3 fases, en 3 partes. Decimos que Moisés estudió en 3 escuelas distintas. La primera, el palacio en Egipto como hijo de la hija de Faraón. Un hombre que fue preparado en la ciencia, en el conocimiento de lo mejor disponible en la época. Los 40 años que estuvo en el palacio, como príncipe de Egipto. Después, la segunda parte de su vida, Moisés es llevado para el desierto de Madián, donde el Señor está haciendo una obra en su vida, enseñando cosas duras, quebrantando su corazón, transformando su vida, moldeando su carácter. 40 años más. Y después, a los 80 años, recibe un llamado. Así que si tú tienes 70, 80 todavía, puede ser que el Señor te llame para el ministerio. Así que prepárese. Bueno, entonces a los 80, Moisés recibe el desafío de liderar el pueblo del desierto hasta la tierra prometida. Y aquí hay 3 cosas interesantes. 40 años, estudió en la mejor universidad. Los estudiosos dicen que era un políglota. Moisés hablaba por lo menos 5 idiomas. Quizás uno de los hombres más preparados de su tiempo. Y él quiso resolver las cosas con sus manos. ¿Se acuerda el episodio en que él ve a uno de sus patricios peleando con Egipto? En su cuerpo estaba la sangre judía y él quiso ayudar a su compatriota y mata al egipcio. Y después lo entierra, esconde. Quizás la primera escuela de Moisés decía: yo puedo, yo soy capaz.
Y el Señor le saca del palacio y lo lleva al desierto. Durísimo. Era un príncipe en Egipto. Y ahora tiene que trabajar. Tiene que enfrentar el sol caliente de un desierto. Tiene que cuidar y hacer una de las cosas que nadie quería hacer en los tiempos antiguos: pastorear ovejas. Era el oficio más vil que existía. Nadie quería, porque uno olía a oveja. Era la profesión, la carrera más rechazada. O sea, el hombre sale del palacio como un príncipe para un desierto. A veces Dios está haciendo esa obra en nuestras vidas, nos está sacando del conforto del palacio y llevándonos al desierto para comunicar las verdades eternas de nuestro corazón, para quebrantar nuestro corazón, para enseñarnos una verdad. Tú no puedes. Tú no puedes. Tú no eres capaz. Tú no tienes poder. Y ahí viene la tercera escuela. 40 años Dios tratando su carácter, trabajando su corazón y preparándole para un desafío. Lidera a este pueblo para entrar a la tierra prometida y aprender otra verdad. Dios puede. Dios sí puede. Y hace milagros. Pan del cielo, el mar que se abre, el agua que sale de la roca. Y aquí es muy posible que Moisés escribe este salmo cerca del final de su vida. Hubo un episodio en la vida de Moisés que lo marcó. Moisés estaba cansado de liderar un pueblo con corazón duro, difícil, estaba colapsado, estaba agotado, y el Señor le dijo que él hablara a la roca y la roca iba a dar agua, un milagro. ¿Y qué es lo que hace? El pueblo está todo el tiempo alegando: oye, en el Egipto tenía los pepinos, las cebollas, oye, allá teníamos comida y el Señor nos saca para matarnos de hambre. Y estas cosas a Moisés lo fue superando y superando. ¿Qué es lo que él hace? Hirió la roca 2 veces. Y en la interpretación del Nuevo Testamento, la roca era Cristo. Por falta de paciencia y la ira de su corazón, pecó contra Dios. Y el Señor le castigó. Y él no pudo entrar en la tierra prometida por eso. Pero nosotros decimos: pobre Moisés, no entró en la tierra que tanto le encantaría entrar. Dios tenía algo mucho mejor para él. Ven para acá, a vivir conmigo eternamente. A pesar de nuestros pecados, el Señor sigue con sus planes maravillosos para nuestras vidas. Bueno, entonces, teniendo claro este contexto de la vida de Moisés, entendiendo que él está quizá al final de su vida, es muy posible que sea así, Moisés comienza este salmo litúrgico con la palabra que tiene que ver con cómo debe ser nuestro culto. Señor. O sea, el culto tiene que tener en primer lugar la motivación de glorificar a Dios. Todo comienza con Dios y todo termina con Dios. Y siempre fue así. El culto no está para agradar a los hombres, sino a Dios. Entonces él comienza: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Lo que está diciendo Moisés es que Dios es un Dios fiel, un Dios de alianza, un Dios que ha bendecido su pueblo, su linaje, de generación en generación. Tiempos y tiempos, Dios permanece igual. Como dice Malaquías capítulo 4, versículo 6. Yo, Jehová, soy Dios y no cambio.
Y es por esta razón que ustedes no son destruidos y consumidos por la inmutabilidad de Dios. De un Dios que permanece fiel a sus promesas. Y cuando Moisés está delante de una reflexión en su vida profunda, él dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y la palabra refugio, lo que Moisés está diciendo: Señor, tú has sido nuestra casa, nuestro hogar. En ti refugiamos, en ti vivimos. Tú eres nuestro verdadero hogar. Y Señor, desde los tiempos más antiguos, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Todos los cristianos pueden mirarse atrás y decir eso. Tú has sido, Señor, nuestro refugio. Han pasado tantas tormentas, temblores, terremotos, tsunamis, y a pesar de todo estamos aquí. Porque tú has sido nuestro refugio, Señor. Tú nos has sostenido. Es lo que Moisés está diciendo. A pesar de todos los errores, de los pecados, de la incredulidad de los hombres, de todas las cosas, Señor, reconocemos que de generación en generación tú has sido nuestro refugio. Primera pregunta para ti en esta mañana: ¿dónde te refugias de verdad? Netflix, poder, alcohol, sexo, drogas. ¿Y está adicto a algo, tratando de llenar un vacío en tu corazón? No hay estabilidad si no estamos en Dios. Es el único refugio de generación en generación. No hay otro lugar para estar, jamás. Entonces Moisés está adorando a Dios por eso, por esta razón, dando alabanza por los cuidados que dispensa Dios a su pueblo en todo tiempo. Moisés apela a la benevolencia que desplegó Dios con sus antepasados. Por eso dice de generación en generación. Y por eso que a nosotros nos gustará Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés. O sea, el Dios de nuestros padres, que no cambia, que se ha mantenido fiel desde los tiempos más antiguos. Fui invitado recién para hacer un matrimonio de una pareja de nuestra iglesia. Y es muy interesante que los matrimonios, cada uno tiene su historia. Y es muy hermoso cuando dos personas se convierten y se casan, comenzando una nueva historia en que sus padres quizás no son creyentes. Y ellos van a comenzar una nueva familia y un linaje de creyentes. ¿Me entienden? Es una bendición. Pero una bendición mucho más grande es cuando dos jóvenes se van a casar y pueden mirar hacia atrás. Sus papás son creyentes de ambos los lados. Es para mí una bendición mucho más grande. De generación en generación, Señor nos ha bendecido. Qué maravilla. Bueno, y después Moisés, en el versículo 2 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Lo más antiguo que conocía Moisés eran las montañas. Y Moisés dice: Dios, desde los tiempos más antiguos, o sea, Dios desde antes de la creación del mundo, antes que hubiera nada, tú ya eras Dios. Tú eres Dios. Dios existe antes de todas las cosas. Todas las cosas son criadas por Dios y Dios no es creado por nada. Todas las cosas son causadas por Dios y Dios es la única causa no causada.
Dios se presenta como el yo soy, el único que origina todo y que no tiene origen en nada. Y cuando nosotros hablamos de eternidad, eternidad va mucho más allá de tiempo. También habla de naturaleza. Y déjame hacer aquí una diferenciación entre lo que es eterno y lo que es inmortal. El hombre es inmortal porque su alma nunca muere, ¿cierto? Pero tiene un comienzo. Por eso es inmortal. Dios es eterno porque no tiene comienzo y ni fin. Completamente diferente. Es el único ser eterno. Eterno. ¿Ok? Y cuando nosotros pensamos en eso, nosotros vemos Moisés en el fin del versículo 2 diciendo: desde el siglo y hasta siglo, tú eres Dios. Y después salta al versículo 3 a hablar del hombre. Y dice: y vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices: convertíos, hijos de los hombres. En realidad lo que Moisés está diciendo es que el hombre es polvo. Y es por eso que cuando nosotros vamos a los funerales, una de las expresiones bíblicas, nosotros decimos: polvo eres y al polvo volverás. O sea, estamos hablando de un Dios creador de todas las cosas, eterno, grandioso, y a la vez estamos hablando del hombre que es un polvo, un nada, un don nadie. Y es por eso que muchas veces los salmistas dicen: ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Una curiosidad: la estrella más cercana que tenemos de la tierra, que tiene el nombre Próxima, está, si no me equivoco, 4 años luces del sistema solar. Cuando nosotros pensamos, hermanos, en que la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros por segundo. Si tú logras entrar en una, no sé, una nave espacial para llegar de aquí a Próxima, que es la primera estrella, la más cercana, y si tú vas con una familia, como fue Noé en el arca, y que estas familias se van reproduciendo ahí, reproduciendo y reproduciendo, y pensando en cada generación de 40 años, es decir, que fue un matrimonio con hijos y dos matrimonios, y hubo un matrimonio ahí, y estos hijos crecieron 40 años, sus hijos se casaron y tuvieron hijos, y a cada 40 años van muriendo y las generaciones siguen. ¿Cuántas generaciones creen ustedes que es necesario para que, saliendo de la tierra, lleguen los seres humanos a la estrella más cercana? 1700 generaciones de cada 40 años, la estrella más cercana. De la vía láctea, que una gota en el universo. ¿Y quién creemos nosotros que somos? Polvo. Para cuestionar a Dios. Para decir a Dios. Para decir que yo puedo. Una locura la arrogancia y la soberbia. Es una locura. ¿Quién creemos nosotros que somos? Polvo. Como el día de ayer que pasó, como una de las vigilias de la noche. El versículo 5 dice: los arrebatas como una torrente de aguas, como un sueño, como la hierba que crece en la mañana florece, crece, a la tarde es cortada y se seca.
sea, está hablando del contraste entre Dios eterno y lo transitorio que es el hombre. Y da muchos ejemplos de quién somos nosotros, cómo nuestra vida es ligera, cómo pasa rápido, como una noche. Bueno, y después entramos en la segunda sección que va en el versículo 7, hermanos, que tiene que ver con la santidad de Dios y los pecados de la humanidad. Comienza esa sección diciendo, porque con tu furor somos consumidos, con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros errores a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Moisés está diciendo, no hay un día siquiera que no estamos delante de la ira de Dios. Todos los días, hermanos, estamos delante de la ira de Dios. Todos los días. No hay un día de nuestra existencia que nosotros vivamos sin pecado. Llegará un día en la eternidad que vamos a disfrutar de una vida sin la ira de Dios. Y por eso que yo decía que nosotros necesitamos entender la ira de Dios. Dice Moisés, Dios los arrebata como una torrente de aguas, como un sueño. El hombre se cree, el hombre piensa que es de repente un diagnóstico, una enfermedad terminal. En 10 días está muerto. Recibo una llamada hace poco tiempo de unos amigos de Brasil, que sus amigos vinieron a Chile, pasar luna de miel. Un tipo joven tuvo un infarto y murió aquí en Chile, así. 5 segundos, ¡pum!, muerto. La fragilidad tuya y mía. Estamos por un hilo. La vida depende de Dios. Y estamos bajo la ira de Dios. Y déjame decirte algo, hermano. Nosotros que hemos escuchado tanto del Evangelio, iglesias centradas en el Evangelio, predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que significa el Evangelio? Las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas, hermanos? Dile. ¿Ah? La salvación, ¿qué más? Todas estas cosas son verdaderas. Pero hay una cosa. El centro del Evangelio, el ámago del Evangelio, no es que Dios nos salva por gracia de nuestros pecados, como nosotros pensamos. Eso es verdad. Es una faceta. Pero hay una cosa en juego cuando se trata del Evangelio. Había. Contéstame la pregunta. ¿Tú crees que es justo inocentar un criminoso? ¿Es justo inocentar un criminoso? Un criminal, perdón, un criminal. ¿Un criminal? ¿Es justo? No, jamás. Ser justo es dar a cada uno lo que merece. Por lo tanto, por el amor de Dios, jamás ore diciendo, Dios, sea justo conmigo, por favor. Porque si tú hagas así, y si Dios contesta tu oración, Él te va a matar inmediatamente. Porque esta es justicia. Lo que está, la buena noticia, es cómo un Dios justo logra justificar injusto sin dejar de ser justo. Ese es el gran tema del Evangelio. Porque yo y tú no queremos adorar a un Dios injusto y salvar a injustos, dándoles justicia y mantenerse justo a la vez. Es difícil. La buena noticia es que Dios, en su sabiduría e inteligencia, como dice Pablo, fue justo
al justificar los injustos sin dejar de ser justo. Cristo. Lo que Moisés está diciendo es que tú y yo necesitamos entender la ira de Dios. Y si nosotros no entendemos la ira de Dios, nosotros no vamos a vivir de manera completa. Si nosotros no tememos al Dios creador que tiene todo poder, nunca vamos a entender nada. Y en este contexto que él habla del versículo 12, cuando dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Uno de los versículos más utilizados en cumpleaños. Pero las personas no entienden el contexto. Está directamente conectado con el versículo anterior. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, segundo que debe ser temido? Es decir, ¿cómo tú y yo vamos a aprovechar nuestros días con un corazón sabio? Si comprendemos la ira de Dios, si entendemos de lo que nos salvó, si entendemos que estamos fritos, que estamos perdidos, que no tenemos ninguna esperanza en Cristo, que la ira de Dios nos fulmina, nos destruye y nos consume inmediatamente. ¿Y por qué no pecamos? Porque nosotros tememos a Dios. Tememos un Dios de ira. Tememos un Dios que sabemos que Él tiene una visión muy negativa de la inmoralidad. Y cuando tú y yo comprendemos la ira de Dios, tememos a Dios, ahí encontramos sabiduría. Porque evitamos pecar, porque sabemos quién es Dios y quién somos nosotros. A menos que no entendamos la ira, el pavor, el horror de la ira, nunca vamos a entender el Evangelio. Jamás. Señor, ayúdanos a entender eso, para que tengamos un corazón sabio. Y el texto termina desde el versículo 3 al versículo 17 con la oración que hace Moisés, abriendo su corazón y diciendo desde el versículo 13, al saber de la ira, al saber que Dios es refugio, Él dice: vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Señor, lo que más necesitamos eres tú. Vuélvete, Jehová. Vuélvete. Lo que nosotros necesitamos no es un mejor sueldo. Lo que nosotros necesitamos no es una casa mejor. Lo que nosotros necesitamos no es un auto mejor. Lo que nosotros necesitamos es de Jehová, es de Cristo, es del Señor. El alma, como tierra seca, con sed, con hambre de Dios. Y nosotros comenzamos a llenar el corazón de tantas cosas y estamos sufriendo. Este país está sufriendo con los suicidios. ¿Sabe por qué? Porque las personas están tristes, sin Dios, sin Cristo, y la iglesia callada. Porque ningún psiquiatra, ningún psicólogo va a lograr tratar de tu pasado como Cristo. Porque solamente Cristo puede tratar del pasado diciendo: hijo, tus pecados te son perdonados. Solamente Él. Y aquí no estoy diciendo que los psiquiatras, los psicólogos no tienen ningún valor. No estoy diciendo eso. Pero si tú pones tu esperanza en ellos, está perdido. El pasado solo Cristo puede tratar. Solamente Él puede perdonar, sanar y transformar. Solamente Él. Entonces ahora Moisés comienza a hacer una oración tan hermosa.
Versículo 14, de mañana sacíanos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos los días. Señor, Señor, trae alegría a nuestro corazón. Trae la alegría, porque durante 40 años estuvimos enterrando y enterrando esta generación de personas incrédulas en el desierto, que se convirtió en un tremendo cementerio. Y ahora Moisés está diciendo: Señor, necesitamos alegría, porque la incredulidad trae tristeza, peso, consecuencias. Alégranos, Señor. Versículo 15: alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra. Señor, manifiesta tu obra. Vuélvete, Jehová. Señor, ten compasión de nosotros. Señor, tenga misericordia de nosotros. Señor, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Señor, no queremos hacer nada lejos de ti. Queremos que tu luz brille, queremos que tu rostro esté, queremos que tu mano nos guíe. No queremos ser autónomos, no queremos hacer nada sin depender de ti. Y Señor, confirma las obras de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Señor, en ti nuestro trabajo no es vano. Señor, bendícenos. Señor, vuélvate. Señor, alégranos. Señor, transforma. Señor, no esté alejado de nosotros. No podemos vivir sin ti. Y jamás. Yo quiero terminar, hermanos. Yo creo que hice aquí unos 4 sermones en este salmo. Hay tanta cosa. Y ya pasamos como un panorama por encima de manera superficial en esta mañana. Cuando miro este salmo, las verdades de casi 4.000 años atrás, esta verdad me lleva inmediatamente a la cruz de Cristo, al Señor, que es nuestra casa, que es nuestro refugio. Déjame decirte algo sencillo. Cuando los cristianos oran, termina la oración diciendo: en el nombre de Jesucristo. Y eso no significa cambio final. Eso significa que Cristo está orando por medio de nuestras bocas. Porque Dios no escucha ninguna oración que no sea en el nombre de Cristo. Y esa es la oración de Moisés. Señor, sácianos, alégranos, vuélvete y tenga compasión de nosotros. Dios contestó esta oración. Él nos hace ¿en quién? En Cristo. Él nos alegra ¿en quién? En Cristo. Pablo dice: regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor, o sea, en Cristo. Alégranos, Señor. Y que sea la luz de Jehová Dios sobre nosotros. El pueblo que estaba en tinieblas vio grande luz que brilló de la gloria al mundo que estaba en oscuridad. Cristo, la verdadera luz, que venida al mundo trae salvación. Sin Cristo no podemos participar de lo que dice Moisés, la eternidad de Dios. Solamente será posible en Cristo. Oremos. Y mi oración hoy día por ti es que quizás tú estés viviendo un sufrimiento en su vida, afligido, afectado, desanimado. Yo te quiero recordar que el Señor es nuestro refugio de generación en generación. Quizás tú todavía no has entendido la ira de Dios. Necesitamos aprender, comprender que no podemos jugar con las cosas de Dios, violar sus mandamientos y llevar una vida como si Dios no estuviera. Moisés dice:
todos nuestros pecados están delante de tu rostro. Ah, Señor, no podemos escapar de la presencia de Dios, hermanos. ¿Cuáles son los cambios que tú necesitas hacer en tu vida? Que refleje el verdadero temor de Dios y el abandono de las iniquidades. ¿Estás triste, desanimado, alejado de Dios? El viejo, sabio Moisés, con el alma, decía: vuélvete, Jehová, vuélvete. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos más que el oro, más que el plata, más que todo, más que el aire que respiramos. Te necesitamos, Señor. Hermano, tu necesidad y mi necesidad es de Dios. Necesitamos entender eso. Jesucristo lo dijo claramente: buscad en primer lugar el reino de Dios, y todas las otras cosas serán añadidas. Vamos a orar. Vamos a tener un tiempo de intercesión. Quiero orar en esta mañana con los que están angustiados y afligidos. Póngase de pie, quiero orar por tu vida. Quiero orar también con los que están enfrentando el desánimo, la tristeza. Y eso todos nosotros vivimos. Moisés está diciendo: alégranos, Señor. Queremos orar. Si tú estás enfrentando la tristeza en tu corazón, queremos orar por aquellos que están hambrientos, secos, que necesitan urgentemente de Dios. Los que quieren decir: sácianos, oh Dios. Señor, alimentanos. Queremos orar por tu vida en esta mañana. Padre, tú conoces nuestros corazones. Tú me conoces a mí, Señor. Y la lucha de esta semana, al mirar este texto como un espejo, a conocer mis propios pecados, a reconocer la fragilidad, la soberbia, la vanidad, Señor. Gracias por tu paciencia. Gracias por el entendimiento de que tú eres un Dios santo y que la ira es una cualidad, es un atributo tuyo. Danos un corazón que te tema y que sepa quién eres, para tratar en serio el pecado y tu palabra y la vida espiritual. Señor, bendice a los hermanos que están enfrentando crisis, desánimo, tristeza, enfermedad, falta de trabajo, Señor. Gracias por la certeza que tú eres nuestro refugio, fortaleza, socorro, pronto socorro, rápido socorro. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo infunda el aliento a todos los corazones desanimados y debilitados. Te necesitamos, Señor, bendícenos. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.